Jesús, buenos días. Buenos días, Evaristo. Buenos días, público. Bienvenido nuevamente. Oye, ¿y qué crees? Ese es un tema del cual ya habíamos hablado, pero se repite el hecho de que ahora en Jutepec un perro de raza pitbull, y yo no sé por qué hacen énfasis, seguramente porque estos perros son agresivos, ¿verdad? Son violentos, muerde a un niño. Fue dramático lo que llegamos a ver, le desprendió parte del cuero cabelludo, le ocasionó lesiones, afortunadamente pudieron rescatarlo antes de que pudiera haber una verdadera desgracia, y esto pues llama la atención nuevamente sobre el tema, el cuidado de las mascotas y las agresiones que éstas puedan ocasionar a terceros, personas que van caminando, personas que pues nada hacen, simplemente pasan por el lugar donde está el perro, y el perro con su instinto pues agrede a quien se le atraviese, sea un niño o un adulto. ¿Cuáles son las implicaciones legales, Jesús, de un hecho de este tipo? Sí, desde luego, tratándose de un animal, pues, en el sentido de que ese está a resguardo de su dueño. La legislación sí contempla como una lesión dentro del apartado en el Código Penal, el artículo 121, que establece la clasificación de lesiones. En ese mismo apartado prevé que las lesiones causadas por un animal será responsable de que con esa intención lo asuse, lo suelte o haga esto último por descuido. Si lo hace por descuido, pues se considera una lesión culposa, sin intención, pero sí se encuentra tipificada como un delito. Si lo asusa, pues obviamente es una responsabilidad directa del que lo provoca, como si tuviera la intención de causar ese daño, pero cuando se trata de un descuido, se considera una lesión culposa y se tiene que de cualquier forma responsabilizar del delito. También es importante que se señale que en materia civil también lo considera el código aquí en Morelos, en el estado, en el artículo 1361, la responsabilidad del dueño de animal, de los dueños de animales. El dueño de un animal pagará el daño causado por si probare alguna de estas circunstancias. Si no lo probare, que lo guardaba y vigilaba con cuidado necesario, que el animal fue provocado, que hubo imprudencia por parte del ofendido y que el hecho resulta de un caso fortuito o fuerza mayor. Aquí algo muy importante, hace una alusión: si el animal que hubiese causado el daño hubiese sido provocado por un tercero, la responsabilidad es de y no del dueño del animal. Es decir, que si tú eres el dueño del animal, pero que hay una persona que por descuido lo deja salir, o por descuido asusa al animal más bien no descuido, lo provoca para atacar, pero no fue el dueño, pues el responsable es el que lo realiza, ¿no? Entonces, eso es por cuanto a la cuestión de daños. Entonces, sí es algo que se encuentra tipificado, se encuentra normado por la ley, en el sentido de que la responsabilidad del dueño del animal, pues sí la tiene, ¿no? Tanto por la lesión que cause, como por la responsabilidad de daño. En la lesión que cause, pues es evidente que se le atribuirá al dueño del animal, pues la sanción que marca la ley de acuerdo al tipo de lesión que haya causado. Es decir, que conforme sea más grave la lesión, más fuerte es la sanción, porque sí. Recordamos, Jesús, no sé si te acuerdas tú, allá en Tlaltizapán, aquí lo hemos mencionado, también un perro, creo que de la misma raza, mordió a un niño y le ocasionó la muerte. Entonces, pues aquí también se configuraba, no sé si para entonces ya había esta legislación, pero entonces, de acuerdo con la proporción del daño, es también la proporción del castigo, ¿no? Sí, puede ser desde 10 días de trabajo a la comunidad hasta 10 años de prisión. Eso es por cuanto a la lesión que cause y a la clasificación de para que se pueda determinar el grado de responsabilidad penal que tiene el dueño del animal y tenga que responder por la conducta. Pero en materia civil también tiene la obligación de pagar esos daños, como lo había comentado, salvo que no lo haya provocado el dueño del animal, o que no haya sido el descuido del dueño del animal, sino de un tercero. En el caso que comentamos del niño, me mencionabas, creo que en una entrevista que realiza dice que él no se encontraba y una persona de su familia dejó salir al animal, circunstancia que pues tendrá que ser valorada, pues, para saber si la responsable. Pero entra dentro del descuido, ¿no? Es correcto, solamente que habría que ver si es el dueño o es la persona que descuidó esa salida para determinar quién tendría que ser responsable del daño, ¿no? Desde luego el dueño del animal ya tiene una responsabilidad de índole penal por el hecho de la agresión que ha causado. Lo interesante aquí también es que empieza ahí
la aportación de argumentos de una y otra parte, ¿no? Sí, desde luego, en el sentido de que en la investigación que se realice, pues se pueda determinar si quién fue la persona responsable, pues, de que el perro haya salido. Desde luego, al tener un dueño, tendrá que enfrentar las circunstancias de tipo penal y pues sobre todo también de daño moral. Ahora, Jesús, en el caso de Tlaltizapán, digo, como referente que es muy cercano y que le dimos seguimiento, la mascota fue arrestada, entre comillas, fue detenida y se dictó que le iban a aplicar la inyección letal. Y ahí entraron voces de defensores de los animales que decían que no, que pues eres un animal, pues sigue sus instintos, y tardó mucho tiempo el animal ahí. Incluso me tocó ir a ver dónde estaba y lo tenían guardado, encerrado. Pues no pudimos platicar con él porque pues no se le entiende nada, pero ¿qué pasa con el animal que pues comete este tipo de situaciones? Desde luego, supongamos que lo hace de manera normal, digamos, natural, que cree que es una amenaza y se abalanza sobre la víctima. Bueno, de inicio, el artículo 21 de la Ley Estatal de Fauna de Morelos queda estrictamente prohibido permitir que los animales deambulen libremente en la vía pública. En el caso de perros es obligatorio mantenerlos sujetos con correa o cadena durante el paseo. Es decir, que los animales no podrían estar en la calle libremente, menos cuando tienen una conducta violenta o son agresivos. En el caso particular de lo que comentabas, pues el animal está sujeto al cuidado que le da el dueño. Por consecuencia, si el dueño tiene estrictamente prohibido permitir que este animal ande deambulando en la calle, pues ya lo hace responsable de cualquier daño que cause, como lo habías mencionado hace un momento. Incluso el simple descuido, tratándose de la lesión que cause, podría ser sancionado de forma penal, y el daño moral en la vía civil, por cuanto a la cuantificación del costo del daño que ocasione, lo tendrá que responder. Entonces, tratándose de la norma, no puede haber un perro suelto en la calle. Hay a veces conductas de imprudencia cuando abren la puerta y se le sale pues hay que ir por él, y el perro pudiera causar un daño, pues obviamente el dueño de ese perro tendrá que responsabilizarse del daño que cause. Entonces, todas esas circunstancias sí se encuentra normada, no es algo que pues que no vaya a ocurrir nada. Si ya el animal sabemos que tiene cierta conducta agresiva, pues tiene que cuidársele. No puede soltarse en la calle sin llevar una correa o sin tener algún mecanismo para retenerlo. En estas imágenes, Jesús, que estamos viendo, o sea, mira, la propia fiscalía difundió que fueron por el perro, que fueron a detenerlo y se lo llevaron. Uh-huh. O sea, por eso la pregunta era, bueno, ¿el animal también es sujeto de algún tipo de proceso? Si este animal está normado también dentro de la ley de fauna, si es un animal peligroso que pudiera causar por su conducta reiterada una violencia, pues probablemente tenga que dormirlo, se dice, ¿no? Ah. Pero no es precisamente porque el perro se le esté sancionando, sino por el peligro que podría causar. Ah. Y eso es como último recurso. Comúnmente pues existen albergues de animales que les dan el cuidado para poder evitar que causen un daño, y siempre va a haber pues como primicia pues conservar la vida del animal, porque finalmente la conducta que se adopta pues muchas veces deviene de la forma en la que ha sido criado. No es precisamente porque el animal haya cometido una sanción o una infracción y a él lo van a castigar por esa razón, ¿no? No existen leyes semejantes. No existen leyes semejantes, el que se castiga es al dueño. Algo muy importante que se tendría que mencionar por cuanto a los dueños de los animales. Cuando esos animales están dentro del domicilio y tienen libertad para pues estar dentro del domicilio, y una persona ingresa al domicilio sin estar legitimada, sin tener permiso, sin tener ninguna motivo para estar adentro, y lo ataca un animal, ahí no hay ninguna sanción para el dueño. Se entiende que el animal estando dentro de su territorio, y el dueño incluso probablemente lo tenga para salvaguardar su seguridad de la propiedad, su patrimonio, no le pasaría legalmente una sanción por la lesión que le causara a una persona que sin autorización, sin permiso, sin estar legitimada, sin tener motivo para estar adentro, introduzca un domicilio y el animal lo ataque. ¿Incluso se podría acusar a esa persona de allanamiento de morada? Sí, cualquier delito que pudiera derivarse de la conducta que la misma persona realizó para ingresar a un domicilio, pues implica que la sancionen.
pero incluso si resulta lesionado por un animal, pues el dueño del animal no tendría la responsabilidad de responder por esa causa, ¿no? Eso es importante, eso es importante. Primero, si uno provoca al perro, que sabe uno que es bravo, pues ahí se deslinda la responsabilidad del dueño. Y por otro lado, si uno se introduce sin permiso en alguna vivienda y lo ataca el perro, entonces también se excluye la responsabilidad del propietario, dado que está violentando, pues está allanando un domicilio, una casa en particular. Muy bien, pues ahora otra cosa importante, estos casos los toma la autoridad así directo de oficio por lo que escuchan en los medios, o hay que presentar denuncia. De acuerdo al Código Penal y del tipo de lesión que se provoca, esta se divide en fracciones de acuerdo al tiempo que se sana o incluso la cicatriz que deja. Por lo que cuando pone en peligro la vida, la autoridad tiene que actuar de oficio, tratándose de que se haya causado la lesión por un animal o no. La autoridad tendría que actuar de oficio cuando la lesión pues se considera grave, en el sentido de que ponga peligro la vida o deje algún otro tipo de limitaciones en sus facultades de las personas. Ahí la autoridad tiene que actuar de oficio. Cuando las lesiones son menores, la ley prevé que deban de ser por querella, pero incluso en la sanción existen incrementos de pena cuando se trata de menores de edad o cuando se trata de personas incapacitadas o personas discapacitadas, así como mujeres o por su situación de género podrían ser atacadas por animal. Entonces la pena se incrementa de acuerdo a si se causa a un niño, se causa a una persona adulta mayor o a una mujer, ¿no? Caray, qué situación. Bueno, y también nos preguntábamos si en una controversia que el dueño, digo, no es el caso, porque no sabemos, pero que el dueño diga, no, es que él iba pasando y le empezó a hacer burla a mi perro y por eso se le aventó, y la víctima dijera, para nada, yo iba pasando y no me di cuenta que se me aventó el perro. En una controversia como esa, también hay peritajes, exámenes, confronta y cosas de ese tipo. Sí, desde luego los procedimientos que se siguen en materia penal y civil deben cumplir las reglas del procedimiento, y entre ellas pues es todas las diligencias que marca la ley para llevarse a cabo, tanto en la cuestión penal, en la investigación, los peritos que se tiene que determinar el tipo o grado de lesión que se causó o el tipo de daño que se realizó con la conducta. En materia civil también deberá de aplicarse los peritajes que pudieran determinar, pues que dentro de las limitaciones que le causa, cuánto perjuicio le ha ocasionado, que pudiera reflejarse en materia económica y pudiera tener que hacerse el pago. Entonces sí se tiene que cumplir con las formalidades idénticas de cualquier otro tipo de procedimiento, porque precisamente es lo que garantiza que un juicio tenga la validez legal, el debido proceso, y cuando suceden hechos como estos, sí la autoridad debe intervenir de manera inmediata. No hay ninguna excusa para que no lo haga, tratándose de la lesión que pudiera dejar alguna limitación o pudiera ser grave. En algunos otros casos pues puede ser por querella, cuando se trata de lesiones que tardan a menos de 15 días o claro, no ocasionan ninguna gravedad en ese sentido, podrían hacerse por querella, pero la sanción siempre se va a dar de acuerdo al Código Penal y de acuerdo al Código Civil, el daño que debe pagar por haber hecho esa conducta, ¿no? Perfecto, bueno, pues entonces estamos escuchando que sí hay legislación suficiente para casos como estos. Vamos a ver en qué termina. No se ha hablado, fíjate, del dueño del perro, no se ha dicho nada, si lo detuvieron, lo van a sancionar. Desde luego no lo ha dicho el canal oficial, tampoco lo han mencionado las redes. Vamos a ver en qué termina este caso. Como sea, pues es un riesgo ya esto de las mascotas que pues vivimos en una situación de violencia. Mucha gente las tiene para protección de su patrimonio, pero luego en un descuido ocurren ese tipo de cosas. A veces la inseguridad pues justifica tener un perro bravo, pero el descuido, Jesús, ahí no hay manera pues de tratar de justificar, porque la ley lo dice muy claro, ¿no? Hay que cuidar a nuestras mascotas, más si son bravas. No hay justificante para la lesión que causa un animal, porque la responsabilidad del dueño al tener ese animal pues es saber que tratándose de un animal pues debe de prevenir cualquier circunstancia que pudiera causar en daño. Sabemos que hay mucha gente con mascotas
que causan a veces el riesgo de que cuando pasas por su casa, lo que mencionabas, no es una excusa el hecho de que por pasar en una calle el animal se te pueda aventar. Sí, porque se entiende, de acuerdo a la ley de fauna, ley estatal de fauna de Morelos, pues que está prohibido permitir que los animales deambulen libremente en la calle. Entonces estos deben de estar siempre con el cuidado necesario para que no puedan causar un daño, tratándose más de animales que por su naturaleza son pues actúan a la defensiva, ¿no? Los perros son animales que de alguna forma pueden ser muy nobles con sus dueños, pero con las personas ajenas, y más cuando ven que hay un peligro para su dueño, a veces actúan. Así es. Cuando se acerca alguien a la puerta de la casa, actúa en reacción, pero el dueño debe prever esa circunstancia poniéndole límites hacia el exterior donde pudiera causar ese daño. Entonces no hay excusa en ese sentido. Sabemos que es un mal, pues, en la población, el hecho de que hay muchos animales sueltos en la calle, inclusive sin dueños, ¿no? Y eso nos lleva al punto de que la legislación pues no es suficiente, porque si existiera la suficiencia de la legislación, pues el problema de los animales estaría resuelto. Más bien los gobiernos no aplican la ley, ¿no? Lo acabas de decir, está prohibido que anden animales en la calle, ¿no? Y muchas veces, inclusive teniendo un animal del cual tú eres responsable, y al sacarlo a la calle no tienes el cuidado, o a veces hasta con el propio animal causas otro daño a la salud, ¿no? El hecho de que defequen en vía pública y no tengan reglas para poder recoger, como en otros países que existen sanciones por dejar que un animal ensucie la calle o las vías públicas. Aquí en México sí hay limitaciones en la ley por esas conductas. Toda la conducta que se prevea en relación al comportamiento del animal, pues va a ser una norma que debe estar establecida. Aquí sabemos que no pueden estar deambulando libremente de acuerdo a la ley, pero no hay una norma que se dice cuando tengas al animal paseando, su conducta debe ser esta, ¿no? Así es, pues sí. Eso sí hay limitantes. Entonces, creo que puede haber mucho más estudios sobre este tema. Los legisladores deben de ahondar en ello. Están cada vez sucediendo más hechos lamentables como ese, y tratándose ya de un menor de edad que se encuentra indefenso frente a la conducta del animal, pues sí hay una responsabilidad que pudiera ser considerada, claro, pues, grave, ¿no? Hay que abordarla. Por eso es menester, cuando ocurre este tipo de casos, revisar la parte jurídica. No es nada más de señalar y acusar, porque hay toda la reglamentación, toda una base jurídica para ver hasta dónde sí y hasta dónde no. Y la recomendación, desde luego, es cuidar a nuestras mascotas, sobre todo si sabemos que son bravas, sobre todo si sabemos que nos ayudan a cuidar nuestro patrimonio. Bueno, pues que se circunscriba a eso y no dañar a alguien, en este caso un niño. Imagínese a alguien que nada tiene que ver con la inseguridad, con robar casas ni nada, y que fue víctima indirecta de en este caso esta mascota. Así es que la recomendación es cuidar, controlar, y solamente tenerla para el resguardo cuando, pues no sé, en la noche, en la tarde, cuando uno no está al interior del domicilio. Muchas gracias, Jesús. ¿De qué, Baizo? Gracias, público. Excelente día. Excelente día.